¿Qué quieres de Jesús? ¿Qué viniste a escuchar? Dice que la gente se agolpaba. Dice que le agolpaban para oír la palabra de Dios. Mire, cuando la gente te rodee, no es porque tú eres lindo ni porque tú cantas bonito, es porque la gente está necesitada de algo que tú tienes. Tienes a Dios y la gente necesita eso que tú tienes. Dice que la multitud se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús, viendo dos barcas, dice que se subió a una de ellas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartase de allí. Se sentó y le predicó a la multitud. Pero ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la meta de este capítulo, de este versículo, de estos versículos? Había un propósito en aquel lugar. Había un hombre el cual Jesús conocía ya de antemano. Este hombre era Pedro. Jesús ya sabía que en Pedro había propósito de Dios. Jesús ya sabía que en la vida de Pedro algo tenía que acontecer. Pedro era un hombre señalado por Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que Jesús se sube a la barca de Pedro. Simón en ese entonces. Y Jesús le dice: aparta la barca un poco. La gente estaba sedienta de escuchar la palabra de Dios. La gente había vivido mucho tiempo bajo la opresión del pueblo romano. La gente había vivido mucho tiempo esperando la promesa del Mesías, del Salvador, aquel que restauraría a Israel. Bendito sea el nombre de Dios. La gente veía en Jesús la esperanza de la cual hablaron los profetas. La gente veía algo distinto en Jesús que no veía en todo el mundo. Pasó Juan anunciando que el reino de los cielos se acerca. Pero en una ocasión a Juan le dicen: pero mira, Jesús, el que tú bautizaste, ahora anda con más gente que tú, bautiza más gente que tú. Aleluya. ¿Qué estaba viendo la gente en Jesús que no veían en Juan? Juan era un hombre que Dios lo honraba. Incluso Jesús habla acerca de Juan y dice que no ha nacido hombre como Juan el Bautista. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Jesús tenía algo distinto. Jesús traía palabra de vida. La gente de aquel entonces estaba muerto. La gente de aquel entonces andaba en sus delitos y pecados. Y yo sé que a nadie le gusta andar en esa condición. Yo sé que dentro del corazón de los hombres hay algo que late y les dice que está mal lo que están haciendo. Pero hasta que no habla Dios, no puede acontecer nada. Por eso hay gente que hace tantos intentos para restaurarse. Hay gente que hace tantas cosas para volverse a la sociedad, para reintegrarse, y todo le parece inútil. Porque lo único que transforma, lo único que cambia es el mensaje de la palabra de Dios. Lo único que restaura es el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene hoy en sus manos. Ese es el poder que reposa sobre la iglesia de Jesucristo. Amén. Este Evangelio es poder de Dios. Por eso es que usted ve que cuando alguien está oprimido por demonios busca un evangélico, porque sabe que el evangélico porta la gloria de Dios. Por eso es que cuando usted ve personas enfermos, lo primero que le dice: búscame un cristiano que me ore, a ver si esta enfermedad me suelta. Porque la gente sabe que en el evangelio está el poder de Dios. La gente sabe que el poder de Dios está en la iglesia de Jesucristo. La gente sabe lo que Jesucristo le delegó a la iglesia. Aunque quieran ignorarlo,
iglesia quiera comprobar lo contrario, los hechos hablan por sí solos. Los hechos hablan por sí solos. Ya Cristo hizo la fama de la iglesia. Cristo se levantó, marcó la historia, y esa historia se la añadió a su iglesia, de manera que nadie puede demostrarme a mí lo contrario. En la iglesia de Jesucristo está el poder de Dios para sanar, para libertar, hasta para levantar a los muertos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Jesús le dijo a los discípulos: vayan, le doy autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios, pisotear serpientes y para que levanten muertos. La iglesia de Jesucristo tiene poder para levantar a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay, ay, ay, ay! Dígale al hermano que está a su lado: tengo poder de Dios. Tengo poder de Dios. Aleluya. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, aleluya. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Jesús sabía el propósito que había en Pedro. Y Jesús fue a encontrarse con Pedro. Como decía predicador en la noche del sábado, ya Pedro había tenido un encuentro con Jesús. Su hermano había sido el mediador para que Pedro tuviera un encuentro con Jesús. En este caso Jesús fue a encontrarse con Pedro, que es distinto a que Pedro fuera a encontrarse con Jesús. Pedro recibió un nuevo nombre cuando fue a encontrarse con Jesús. Amén. Pero cuando Jesús fue al encuentro de Pedro, Pedro recibió una nueva vida. Dice la palabra de Dios que por el milagro que aconteció aquí, por la pesca milagrosa, dice que el temor entró en Pedro, cayendo de rodillas delante de él, y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pedro, por el milagro que había acontecido, entendió y vio en Jesús quién era Jesús en realidad. Por el milagro que Pedro había, aleluya, experimentado en ese momento, el temor se había apoderado de él. Y Pedro pudo darse cuenta que quien estaba delante de él era el mismo Dios hecho carne. Pedro había pasado toda la noche pescando. Pedro había pasado toda la noche trabajando. Pedro había pasado toda la noche haciendo 21,000 intentos para pescar. En ese momento la única necesidad que Pedro tenía era el sustento para su familia. Todavía Pedro no se había revelado la necesidad que él tenía de Dios. Entonces Jesús prepara el escenario perfecto para que Pedro pueda encontrarse con él mismo y darse cuenta que necesitaba un cambio. Darse cuenta que no necesitaba solamente la provisión, sino que necesitaba ser restaurado. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia me enseña, gloria al Señor, mientras estudiaba este tema, pude entender que Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro. Si usted le pregunta a alguien que es experto en pesca, bogar mar adentro para pescar es algo que suena un poquito extraño, porque no se pesca mar adentro, no se echa la red mar adentro, la red se echa en la orilla. Amén. Pedro era experto en lo que hacía, era diestro en la pesca. Y algo sucede cuando Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Pedro ya había sido testigo de las palabras que salían de la boca de Jesús. Pedro estuvo presente